Mi nombre es Elliot y nunca imaginé que me encontraría en una situación como esta. Durante 10 años estuve casado con una mujer que pensé que era el amor de mi vida. Su nombre es Linda y siempre pareció alguien que sabía exactamente lo que quería, alguien en quien podía confiar con todo mi corazón sin dudarlo. Pero esta semana todo cambió. Algo se rompió. Todo comenzó con un mensaje inesperado que recibió. Era una tranquila tarde de domingo y estábamos celebrando nuestra habitual cena familiar cuando sonó su teléfono. Linda miró la pantalla y vi que su expresión cambiaba. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no había visto en años, una especie de sonrisa que instantáneamente hizo que se me revolviera el estómago. Rápidamente cerró el teléfono y lo colocó boca abajo sobre la mesa, pero la imagen de esa sonrisa ya estaba grabada en mi mente. ¿Quién era ese?, pregunté casualmente, aunque una tormenta ya se estaba gestando dentro de mí. «Oh, solo una vieja amiga, nada importante», respondió ella, evitando mi mirada mientras jugueteaba con su servilleta. Su voz era tranquila, pero podía sentir algo debajo de la superficie, algo que ella no me estaba diciendo. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Linda parecía distante, con la mente en otra parte, como si estuviera constantemente preocupada. Comenzó a pasar más tiempo en su teléfono y, a menudo, desaparecía en otra habitación para atender llamadas o enviar mensajes. Cada vez que regresaba, había la misma sonrisa, la que sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Intenté no pensar demasiado en ello, pero la tensión dentro de mí se hacía más fuerte cada día que pasaba. Entonces, una noche, decidió dirigirse al elefante de la habitación. Estábamos sentados en el sofá después de cenar, con la televisión encendida de fondo, pero me di cuenta de que ella no estaba prestando atención. Parecía nerviosa y sus dedos trazaban círculos sobre su rodilla. Finalmente, se volvió hacia mí, tomó mi mano y dijo en voz baja: «Elliot, hay algo que necesito decirte». Mi corazón se hundió. Podía sentir el peso de sus palabras incluso antes de que salieran de su boca. «Elliot», comenzó. Su voz temblaba lo suficiente como para que me diera cuenta. «He estado hablando con alguien. Alguien de mi pasado». Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. Sabía exactamente a quién se refería incluso antes de que lo dijera, pero necesitaba oírla decirlo. «¿Eh?», pregunté, mi voz firme, aunque mi corazón estaba acelerado. «Brandon», admitió. Sus ojos se posaron en los míos por una fracción de segundo antes de apartar la mirada. Brandon, su exnovio, con quien había salido durante años antes de conocerme. El que ella había descrito como su primer amor, pero también un error del que había superado. Y ahora, aquí estaba, de alguna manera de regreso en nuestras vidas. Sentí que se me encogía el estómago. «¿Por qué estás hablando con él?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. «Él se acercó hace unas semanas», explicó, como si de alguna manera eso justificara todo. Él quería ponerse al día. Comenzaron como mensajes de texto amistosos. Pero se calló, mordiéndose el labio. «Hemos estado hablando más a menudo últimamente. Me invitó a pasar un fin de semana con él, solo para hablar, para reconectarnos». Sus palabras flotaron en el aire como una granada, lista para explotar. La miré fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Estás bromeando», logré finalmente, mi voz más fría de lo que pretendía. «¿Estás considerando esto seriamente?». «No es lo que piensas», dijo rápidamente, colocando una mano en mi brazo. «No es así, Elliot. Yo solo me he sentido desconectado últimamente, de mí mismo, de nosotros. Y Brandon, él me recuerda quién solía ser. Necesito resolver algunas cosas». Aparté el brazo y me puse de pie, paseando por la habitación mientras la ira y la incredulidad me invadían. ¿Necesitas resolver las cosas pasando un fin de semana con tu ex? ¿Qué sentido tiene eso? Linda también se puso de pie y su expresión pasó de nerviosa a defensiva. «No se trata de él. Se trata de mí. Me he sentido atrapado, como si estuviera perdiendo lo que soy. Solo necesito algo de espacio para pensar, y él me ofrece ese espacio». Le dije, alzando la voz. «¿Crees que la respuesta a nuestros problemas es huir con Brandon?
Te escuchas a ti mismo. Ella se cruzó de brazos y su rostro se endureció. No estás escuchando, Elliot. Esto no se trata de ti. Se trata de que yo trate de entender lo que necesito. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer con la que había construido una vida. La mujer que... Pensé que sabía lo que estaba pasando, estando aquí justificando lo que sonaba como una traición emocional. Déjame ser claro, dije, en voz baja pero firme. Si te vas, estás tomando una decisión que no puedes retractar. Dejas esta casa por él y no volverás. Ella parpadeó, sorprendida por la seriedad de mi tono. No quieres decir eso, dijo, casi riéndose como si estuviera mintiendo. Pruébame, respondí, mi mirada fija en la de ella. Ve, Linda, y eso es todo. Hemos terminado. Hubo un largo silencio. Ella me miró como si estuviera tratando de decidir si hablaba en serio. Pude ver el conflicto en sus ojos, pero también había algo más, algo que parecía desafío. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, pasando junto a mí mientras subía las escaleras. Me quedé allí, congelada, mientras asimilaba el peso de la conversación. Esto no fue solo un malentendido. Esta era una encrucijada y no tenía idea de qué dirección iba a elegir. Pero en el fondo ya sentía que lo sabía. Los días que siguieron fueron insoportables. Linda apenas me hablaba y la tensión en la casa era insoportable. En cada momento sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino, sin estar segura de si se rompería debajo de mí. Intenté actuar con normalidad, manteniéndome al día con el trabajo y mis rutinas diarias, pero por dentro me estaba desmoronando. Mi mente seguía repitiendo nuestra conversación, analizando cada palabra, cada mirada. ¿Realmente lo estaba considerando o estaba pensando demasiado en todo? Linda, por otra parte, parecía encerrarse más en sí misma. Ella siempre estaba en su teléfono, enviando mensajes de texto o desplazándose, y cada vez que entraba a la habitación, rápidamente bloqueaba la pantalla. Ella pensó que estaba siendo sutil, pero yo no estaba ciego. Sabía con quién estaba hablando. No hacía falta ser un genio para descubrirlo. Entonces, una noche, finalmente tomó su decisión. Era un viernes por la noche. Llegué a casa del trabajo, exhausta y agotada por la semana, solo para encontrar a Linda haciendo una bolsa en el dormitorio. Sobre la cama había una pequeña bolsa de lona abierta, medio llena de ropa. Estaba doblando metódicamente un suéter cuando me vio parado en la puerta. Elliot, comenzó, su voz tranquila pero tensa. Hoy. Se me cayó el estómago. Aunque me había estado preparando para este momento, escucharla decir las palabras en voz alta fue como un puñetazo en el estómago. «¿Entonces eso es todo?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «¿Realmente estás haciendo esto?». Suspiró y colocó el suéter en la bolsa. «Lo necesito, para mí. Para nosotros. Necesito claridad, y no puedo conseguirla aquí». Entré más en la habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Claridad», dije, alzando la voz. «¿Qué tipo de claridad estás buscando, Linda? ¿De verdad crees que pasar un fin de semana con Brandon te dará las respuestas que necesitas?» «Esto no se trata de Brandon», insistió, aunque la actitud defensiva en su tono sugería lo contrario. «Se trata de que yo descubra quién soy y qué quiero». «¿Y crees que huir con tu ex es la mejor manera de resolverlo?», respondí. «¿Te oyes siquiera a ti mismo?». Cerró la cremallera de la bolsa y finalmente se volvió hacia mí, con expresión resuelta, pero había un destello de vacilación en sus ojos. «Elliot», dijo suavemente, «he tomado mi decisión. Solo necesito que respetes eso». La miré fijamente, luchando por comprender cómo habíamos llegado a este punto. La mujer a la que había amado, confiado y con la que había construido una vida estaba parada aquí, diciéndome que me dejaría por un fin de semana con otro hombre. Su ex, nada menos. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. «Bien», dije finalmente, con voz fría. «Pero déjame aclarar una cosa, Linda. Si sales por esa puerta, no volverás. ¿Me entiendes? Esto no es un juego. Esta es nuestra vida». Ella me miró fijamente y sus ojos se abrieron ligeramente ante la seriedad de mi tono.
No quieres decir eso, dijo en voz baja, casi suplicante. Me refiero a cada palabra, respondí, acercándome a ella. Vas con él y eso es todo. Hemos terminado. Hubo un largo y pesado silencio entre nosotros. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, la batalla interna que estaba librando. Una parte de mí esperaba que dejara caer la bolsa, se disculpara y nos eligiera, pero en el fondo ya conocía su decisión. Lo siento, Elliot, dijo finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Tengo que hacer esto. Dicho esto, recogió la bolsa, pasó junto a mí y se dirigió hacia la puerta. No la seguí. No dije una palabra más. Me quedé allí, congelada. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó por toda la casa. Ella se había ido. Cuando la puerta se cerró detrás de Linda, el silencio en la casa fue ensordecedor. Era como si le hubieran quitado la vida de las paredes. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, mirando el espacio vacío que ella había dejado atrás. Su ausencia me afectó más de lo que esperaba. No estaba segura si era angustia, traición o ira. Sentí como si todo se convirtiera en uno, un peso insoportable aplastando mi pecho. No comí esa noche. Yo tampoco dormí. En cambio, me senté en la sala de estar, la tenue luz de la lámpara proyectaba largas sombras y repasé los últimos días en mi cabeza. Cada palabra que decía, cada mirada que evitaba, cada vez que bloqueaba su teléfono. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero no quería verlas. Me había convencido de que estábamos pasando por una mala racha, que no era nada grave. Qué equivocado estaba. A la mañana siguiente, la realidad de su decisión la caló aún más profundamente. Me desperté con una cama vacía y una nota en la encimera de la cocina. No fue una disculpa ni siquiera una explicación, era solo un mensaje corto diciendo que volvería el lunes y que esperaba que yo lo entendiera. Su audacia me hizo hervir la sangre. Quería que me sentara aquí y esperara a que regresara después de pasar el fin de semana con su ex, como si mágicamente todo volviera a la normalidad. No podía quedarme en la casa. Sentí que las paredes se estaban acercando a mí, así que agarré mis llaves y salí a dar una vuelta. No tenía un destino en mente. Solo necesitaba salir, aclarar mi cabeza. El clima coincidía con mi estado de ánimo, gris, nublado y lúgubre. Conduje sin rumbo durante horas. El zumbido del motor era el único sonido que me hacía compañía. Finalmente, me encontré estacionado en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar al que Linda y yo solíamos ir cuando empezamos a salir. Los recuerdos de esos tiempos más simples me golpearon como una ola y, por un momento, sentí que no podía respirar. Pedí un café, pero apenas lo toqué. Mi mente estaba demasiado nublada para concentrarme en otra cosa que no fuera el vacío dentro de mí. Cuando el día se convirtió en noche, supe que no podía evitar volver a casa para siempre. Temía regresar a esa casa silenciosa y sin vida, pero no tenía mucha opción. Cuando finalmente abrí la puerta, me recibió el mismo vacío que había dejado atrás. Su peso era asfixiante. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos y, por primera vez desde que ella se fue, dejé que me brotaran las lágrimas. No fue solo tristeza. Fue frustración, traición y un profundo sentimiento de pérdida. El domingo estaba emocionalmente agotado. Intenté distraerme con las tareas del hogar, pero nada podía llenar el vacío. No podía dejar de preguntarme qué estaba haciendo. ¿Estaba ella con Brandon en ese momento, riéndose y recordando su pasado? ¿Ella siquiera pensó en mí? ¿Sobre lo que sus decisiones nos estaban haciendo? Las preguntas me carcomían, pero no. Tenía respuestas. Entonces, esa misma noche, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Linda. Oye, solo quería avisarte que estaré en casa mañana por la mañana. Espero que podamos hablar entonces. ¿Hablar? ¿De qué había que hablar? Ella ya había tomado su decisión y yo la mía. Si pensaba que podía regresar a mi vida como si nada hubiera pasado, le esperaba un duro despertar. Pero incluso mientras me decía eso, una parte de mí se sentía en conflicto. La amaba, a pesar de todo. Una parte de mí todavía quería creer que podríamos solucionar esto. Eso es lo que más me dolió, saber que el amor ya no era suficiente para mantenernos unidos. No respondí a su mensaje. No sabía qué decir.
En cambio, me fui a la cama, aunque no me resultó fácil conciliar el sueño. Mañana sería el día en que todo cambiaría, de una forma u otra. Llegó el lunes por la mañana, pero parecía otro periodo de tiempo vacío. Me senté en la cocina, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado, esperando el sonido de su auto entrando en el camino de entrada, esperando el clic de la puerta al abrirse, esperando cualquier explicación que creyera poder ofrecer. Cuando escuché los neumáticos crujir sobre la grava afuera, se me encogió el pecho. Miré el reloj, 10:12 de la mañana. Ella había regresado, tal como había prometido. ¿Pero qué diría ella? ¿Qué podría decir ella? Una mezcla de miedo y... La anticipación se apoderó de mí mientras me preparaba para lo que estuviera por suceder. La puerta se abrió y Linda entró, luciendo normal, demasiado normal. No estaba desaliñada, ni avergonzada, ni siquiera vacilante. Llevaba su bolso de viaje en una mano y sonrió levemente cuando me vio sentada allí. «Buenos días», dijo casualmente, como si acabara de regresar de un fin de semana en casa de un amigo. «¿Ya desayunaste?» Su tono indiferente hizo que me hirviera la sangre. Entró en la cocina, dejó su bolso en el suelo y empezó a desempacarlo, como si nada hubiera pasado. No podía creerlo. «¿Eso es todo?», dije, mi voz baja pero aguda. «Desapareciste el fin de semana para pasar tiempo con tu ex, y lo primero que me preguntas es si ya desayuné». Se quedó paralizada por un momento, dándome la espalda. Luego se dio la vuelta con un suspiro. «Elliot, te dije que necesitaba tiempo para resolver las cosas», dijo, con un tono que intentaba calmar la situación. No pensé que volver a casa para ver una pelea fuera la mejor manera de manejar esto. «¿Una pelea?», espeté, levantándome de la mesa. «Linda, esto no es una pelea. Este es nuestro matrimonio. Me dejaste para ir a jugar a las casitas con Brandon y ahora actúas como si no fuera gran cosa». Levantó las manos como para calmarme. «No fue así. Te lo dije, no se trataba de él. Solo necesitaba algo de claridad». «¿Claridad?», repetí, riendo amargamente. «¿Y lo encontraste, Linda? Brandon te dio todas las respuestas que estabas buscando». Su expresión se endureció. «No fue así», repitió, pero esta vez había un tono tenso en su voz. «Necesitaba tiempo lejos de todo, lejos de ti, lejos de la casa, lejos de todo». La forma en que ella dijo lejos de ti golpéame como una bofetada. «Entonces, ¿soy yo el problema?», dije, mi voz temblaba. «¿No pudiste resolver las cosas aquí conmigo? Tuviste que correr hacia tu ex para hacer eso». Ella gimió y se pasó una mano por el pelo. «Elliot, estás tergiversando esto en algo que no es. No fui a Brandon para una escapada romántica, ¿vale? Hablamos. Eso es todo. Él me recordó quién era yo antes de convertirme en... ¿Esto? Pregunté, sintiendo mi estómago revuelto. ¿Qué exactamente es esto, Linda?» Ella dudó y sus ojos cayeron al suelo. «Atrapada», dijo finalmente. Su voz apenas era más que un susurro. «Me he sentido atrapado, Elliot. Como si me estuviera perdiendo en esta vida que hemos construido». Las palabras flotaron en el aire, agudas y cortantes. «Atrapado». Así veía ella nuestra vida juntos. El hogar que habíamos construido, los años que habíamos pasado juntos, el amor que habíamos compartido. Todo aquello le parecía una prisión. «Entonces, ¿ahora qué?», pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. «¿Has vuelto? ¿Has tenido claridad? ¿Qué significa eso para nosotros?». Ella me miró y, por primera vez, vi algo real en sus ojos. Arrepentirse. Quizás incluso la culpa. «No lo sé», admitió. «Todavía lo estoy averiguando». Sacudí la cabeza, riendo amargamente. «¿Aún lo estás descubriendo? Linda, ¿entiendes siquiera lo que has hecho? Me abandonaste. Lo elegiste, quieras admitirlo o no. Y ahora estás parada aquí diciéndome que no lo sabes». «Yo no lo elegí», dijo bruscamente, alzando la voz. «Me elegí. Por una vez, me elegí a mí mismo, Elliot. Y no voy a disculparme por eso». Sus palabras parecieron el último clavo en el ataúd.
La miré fijamente y sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Ya no era ira. Fue aceptación. Había tomado su decisión, quisiera admitirlo o no. Y ahora era mi turno de hacer el mío. Bien, dije en voz baja. Tú te elegiste a ti mismo. Ahora yo me elijo a mí mismo. Ella frunció el ceño, claramente confundida. ¿Qué significa eso? Significa que tienes razón, dije, pasando junto a ella y dirigiéndome hacia las escaleras. Necesitabas tiempo para resolver las cosas. Ahora yo también necesito tiempo. Espera. Ella me llamó, pero no me detuve. Subí las escaleras, cogí mi bolso y comencé a hacer las maletas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que volvía a tener el control. Linda estaba al pie de las escaleras, mirándome hacer las maletas con una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz teñida de pánico. No puedes simplemente irte. No respondí de inmediato. Doblé una camisa y la coloqué cuidadosamente en mi bolso, tratando de mantener mis manos firmes incluso cuando sentía que mi pecho estaba a punto de colapsar. Finalmente, la miré y las palabras salieron más frías de lo que pretendía. ¿Por qué no? Yo dije. Lo hiciste. Su rostro se contrajo de incredulidad. Eso no es justo, dijo en voz baja. Yo vine.